Muy buenas, William. ¿Qué tal estás? Bienvenida al podcast. Buenas, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto es un placer estar aquí y compartir este ratito. Genial. Muchas gracias por tu tiempo, por estar esta mañana aquí, echar conmigo una hora y media, 2 horas el tiempo, ¿no? Y explicar a los demás. Oye, ¿en qué eres experta? En este caso en alquiler por habitaciones, que tienes una empresa propia en Palma de Mallorca. Y además la primera pregunta sería un poco, oye, ¿cómo ayudas a otras personas que no tienen tanta experiencia en este caso, que se están iniciando? Ya que he visto en tu perfil que has hecho diferentes masterclass o ponencias, ¿no? Con otras empresas bastante grandes a nivel nacional. ¿Podrías explicarnos un poquito esto? Sí, bueno, nosotros nos han invitado varias veces para algunas ponencias en algunas quedadas de empresas, por ejemplo, como Libertad Inmobiliaria, conjunto con Zona 3, donde fui ponente para explicar pues todo lo que hacíamos en Habitat Palma y sobre todo pues ayudar a esas personas que están iniciando o que a lo mejor no están tan familiarizados con el tema de alquiler por habitaciones, con el rent to rent o con alquiler corporativo, ¿no? Que es a lo que un poco lo que nos dedicamos. Y Sí. bueno, y durante esas charlas básicamente lo que procuro es darles o ayudarles a, bueno, a entender cómo funciona y a matizarles un poquito todos los errores al final que hemos hecho desde la propia experiencia, siempre desde la humildad, porque al final los errores que hemos cometido nosotros no quiere decir que les vaya a cometer todo el mundo, pero sí que es cierto que si yo puedo facilitar el camino a otras personas para que no cometan esos errores, pues estaré encantada de hacerlo. También, por otra parte, nosotros tenemos alguna masterclass donde explicamos muchas cositas que hacemos a nivel interno y que sé que están ayudando y que han ayudado a muchísimas personas. Vale. ¿Y cuál consideras que pueden ser, digamos, los problemas principales, ¿no? O los mayores miedos que tiene el inversor más novato en este caso? Bueno, pues así hablando, hablando con inversores que acaban de comenzar, muchas veces es miedo a que no les funcione, ese miedo a invertir y que luego no haya ese retorno, pero yo pienso Ujú. que muchas veces es por una falta de formación y de información, porque al final la seguridad la creas con esa formación y con esa información que tú vas obteniendo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, al inicio cometimos muchos errores porque nuestra formación era de redes sociales simplemente y creíamos que con eso podíamos mejorar y podíamos crecer, ¿no? Y bueno, y la realidad es que nos tocamos que sí que sabíamos pinceladas de cosas, pero no había esa formación real desde dentro que la gente nos explicase cómo funcionaba todo, cómo realmente si te encontrabas con problemas, cómo solucionarlo, cómo llevar a cabo el trabajo de forma correcta para que te dé esos beneficios, ¿no? Reales. Y yo creo que el mayor miedo es el que vayas a fracasar, ¿no? Que yo creo que es el de todos los que invertimos, ¿no? Yo también tuve esos miedos, pero me lancé y al final acaban llegando esos resultados. Y si Al fin- nosotros podemos facilitar a que la gente pues no cometa esos errores, pues estaremos encantados. Sí, al final hay que lanzarse, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y evidentemente hay que formarse, pero no estar eternamente formándose también, ¿no? Porque hay mucha gente que comete ese pequeño error, por así decirlo, no estar siempre, no, es que no es suficiente, necesito más. Y también el aprendizaje por ti mismo, equivocarte, ¿no? Y empezar de alguna forma es lo natural, es lo más sano, ¿no? Para todos también, ¿no? Formarnos también con múltiples opciones, no solamente con hacer solamente cursos y no llevarlo a la práctica, ¿no? No sirve para nada al final. Pues toda la razón, Juan. Bueno, es un poco la frase que no me acuerdo exactamente que lo dijo, ¿no? Pero que decía Mm. que muchas veces tenemos parálisis por análisis, ¿no? Total, total, sí. Y ahora Entonces, sí, para quien no te conoce, ¿podrías decirnos un poco más quién eres ahora y quién eras sobre todo antes de iniciarte en el sector inmobiliario? bueno, es complicado realmente autopresentarse, ¿eh? Sí, sí. Cuesta un poco, pero bueno, voy a intentarlo. Bueno, soy William, nacida en Marruecos y bueno, y llegué aquí a España con 11 años. Soy Ujú. madre de dos pequeñajos preciosos y bueno, ¿y quién soy? Pues soy la CEO de Habitat Palma, una empresa que se dedica pues, a gestionar alquileres por habitaciones pero profesionalmente y alquileres corporativos. ¿Quién era antes de comenzar con todo Con el esto? sector inmobiliario, ¿no? En este caso. Exacto. Pues bueno, yo realmente trabajaba como una persona normal, como todos, ¿no? Por una empresa que es multinacional y me dedicaba pues a, bueno, era dependiente y visual merchandising
de Ajá. una tienda de aquí donde estuve pues más de 9 años trabajando, ¿no? Y es verdad que era súper cómodo, súper bonito, ¿no? Porque tenías tu horario, simplemente era eso y ya si sabías lo que ibas a cobrar y ya está. Y bueno, a los 9 años y pico, a mis 30 y pico de años, tuve ahí una crisis bastante importante, bueno, una maravillosa crisis, ¿no? Que en su día te crees que no vas a salir de ahí, que no entiendes y te parece como muy duro, pero una vez ya has salido es como, wow, gracias a eso soy, ¿no? En parte, y gracias a eso tomé la decisión de cambiar, de hacer un cambio radical, ¿no? Básicamente porque yo no me veía trabajando toda la vida allí. Yo me puse a los 50 años pensando, ¿no? O sea, como que te imaginas, ¿dónde vas a estar con 40, 50 años? Pues yo no me imaginaba allí. Entonces me entró como una especie de fatiga de yo no me veo ahí, qué es lo que voy a hacer con mi vida, dónde me voy a meter, por qué tal. Y bueno, surgió al final esa crisis de, William, tienes que buscarte otra cosa que te apasione de verdad, otra cosa que tú te sientes realizada, porque no me sentía. Y bueno, al final empecé pues a investigar por redes sociales y ahí pues empecé a conocer el mundo inmobiliario, el mundo de las inversiones. Y ahí pues creo que la primera persona que me salió fue Carlos Galán, imagínate. Sí, esto nos ha pasado a muchos, la verdad. Inmobiliaria. Y quién le hubiera dicho que años después iba a hacer una ponencia con su selector, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí es donde empecé a conocer el mundo inmobiliario. Y luego pues empecé a seguir a personas que se dedicaban al tema del rent to rent, porque lo veía como más posible, porque la inversión era más bajita y no tenía que comprarme un piso porque no tenía el capital para poder comprarme pues toda, bueno, digamos, para poder acceder a la compra. Y bueno, y ahí pues empecé a ver y poquito a poco se me fue encendiendo un poquito la de, ostras, pues a mí esto me gusta, porque al final a mí me gusta trabajar con personas, me encanta, lo he hecho toda la vida en diferentes trabajos, pero siempre ha sido de cara al cliente. Me gusta ayudar a las personas también, de hecho yo creo que es algo vocacional y por ese motivo empecé a estudiar la carrera que hice y al final era como alguna cosita que englobaba las dos cosas, ¿no? Y dije, mira, pues vamos a lanzarnos y ahí fue un poco mis inicios y un poco mi personaje, es donde se empezó a crear la WIAN de hoy que se dedica a este sector. Vale, has dicho muchísimas cosas, evidentemente. Primero, cuando dejaste el trabajo anterior, ¿eras ya madre? Sí, yo era madre de mis dos hijos, de hecho, Por eso. de Claro, pero mis... un poco más complicado, ¿no? Al final, yo también me siento muy identificado con todo lo que has dicho, con la mayoría de cosas, en el sentido de, oye, yo tenía 30, ¿no? Incluso 27, 28, y ya decía, wow, vivo súper estresado, no me gusta lo que hago y todavía me quedan, no sé, 40 años por trabajar. ¿Qué va a pasar dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20, ¿no? Y esa llama, ese fuego interno, la verdad fue lo que me hizo, ¿no? Abrir nuevas puertas, incluso cobrando menos al principio, no me importaba, ¿no? Y ser autónomo, que lo que significa ser autónomo en España hoy día, ¿no? Ya lo sabes. Pero súper feliz de haber afrontado esa situación, de salir de ahí, ¿no? Y hacer un poco, o ser dueño de tu tiempo, ¿no? Al final, ¿no? Por ese motivo. Entonces, por eso me refiero también al tema de ser madre con dos hijos y tener una vida ya hecha, ¿no? Con la seguridad que has dicho, que te da un trabajo fijo, un horario, ¿no? Lo difícil que fue para ti, ¿no? Dar ese paso y salir de ese trabajo anterior y empezar por tu propia cuenta, ¿no? Y luego el modelo también que has dicho de entiendo que sí, es cierto que no tienes que comprarte un piso, pero sí tienes que adecuar ese piso, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa primera inversión? Porque al final también es una inversión, aunque no sea tu piso, ¿no? En gestión. Exacto. Bueno, como a complemento un poquito de lo que has ido diciendo, a ver, sí que es verdad que yo sí que me lancé aquí, pero es verdad que combiné durante un tiempo mi Ujú. trabajo, porque es verdad que tenía una jornada reducida por mis peques, al final yo siempre que yo sea una madre presente, para mí era muy importante, y con esa jornada reducida empecé haciendo el rent to rent, ¿no? Y con Ujú. ese rent to rent efectivamente hay que hacer una inversión, hay que hacer una inversión que fue nuestra primera inversión y ahí es donde dejamos todos nuestros ahorros, que fueron aproximadamente unos 12.000 euros y donde pues sí que tuvimos que adecuar el piso y prepararlo a nuestro gusto, como nosotros lo queríamos hacer para ponerlo. Y ahí pues sí, había que hacer una inversión y ahí sí que nos quedamos ya después de esa inversión a cero. Claro, no teníamos capacidad para poder aportar pues ese 20% que te pide el banco, más el tema bueno,
más y la demás. adecuación, exacto, más todo lo que te conlleva, ¿no? Pero sí dijimos, venga, vamos a comenzar por aquí. De hecho, nuestra visión era comenzar por ahí y seguir con el rent to rent, pero claro, nos dimos cuenta bueno, que era escalable hasta un punto. En el momento que tú ya te has gastado todo lo que tienes, para tú poder ahorrar esos 12.000 euros tiene que pasar bastante tiempo. Claro. Y lo veíamos escalable, dijimos, ostras, pues aquí nos quedamos, ¿no? Pero bueno, sí que lo adecuamos, es un piso que desde el principio nos ha dado muy buena rentabilidad, de hecho uno de los mejores actualmente, todavía lo seguimos gestionando. Pero bueno, muy contentos y muy orgullosos de haber tomado esa decisión, aunque con muchísimo miedo al fracaso, con muchísima inseguridad, porque al final te vas de algo súper seguro a algo que no sabes en qué día se te va a acabar y si te va a funcionar. Pero sí es verdad, tenía un poco ese respaldo de la jornada reducida hasta que lo vi segura, hasta que empezó a funcionar y ve que estaba facturando de verdad, porque al principio yo ni me lo creía. Digo, bueno, vamos a prepararlo y a ver qué pasa, ¿no? Sí. Y cuando empecé a facturar de verdad, empecé a un sueldo bastante similar al que cobraba. Ujú. Dije, venga, va, ahora es el momento, me voy ya. ¿Con un solo piso cobrabas algo similar? Sí, bueno, tú piensas, yo estaba trabajando en una tienda en una jornada reducida, Sí, por lo tanto, el que no sueldo, cobrabas 2.000 euros, te entiendo perfectamente. Pero no, ya era similar a tu sueldo dedicándole poquísimo tiempo al día, entiendo. exacto. Y ahí Claro. es donde dije, ostras, qué pasada, porque al final solamente es un piso de Ujú. 6 habitaciones, es un piso y ya está Solo. cubriendo, exacto. ¿Hay el qué? No, solo de 6 habitaciones es bastante. Bueno, solo de 6 habitaciones. A ver, es verdad que nosotros sí que procuramos trabajar con 5 o 6 habitaciones. Para Claro. nosotros este es el estándar. Sí, sí, Es el sí. que te puede dar una buena rentabilidad. Bueno, ahora hablamos más de eso exactamente, ¿no? ¿En qué momento fue, en qué año fue este primero Rent to Rent? Pues hará ahora unos 4 años, 4 años aproximadamente. Y puede ser por eso por el que sea de los más rentables, porque antes el alquiler que vosotros pagabais o el contrato que firmasteis, evidentemente, era mucho más bajo que ahora. Bueno, efectivamente, aquí Mallorca no tiene nada que ver. 4 años antes nosotros firmamos muy buen contrato. A ver, en aquella época no era un alquiler barato tampoco, pero es verdad que nosotros le veíamos como bastante potencial. En estudio de la zona hicimos un estudio de la rentabilidad que nos iba a conllevar si lo gestionábamos de la forma en la que lo queríamos hacer y nos salían muy bien los números. Pero claro, teniendo en cuenta actualmente aquí en Mallorca, tal y como están los alquileres, muchas veces, de hecho, para nosotros no nos compensa. No nos compensa porque lo que cuesta el alquiler es una barbaridad, más todo lo que tengas tú que poner para poder prepararlo para empezar a hacer rent, a nosotros no. Ya, sí, sí, te Entonces, entiendo perfectamente. Sí, sí, que hay que mediar muy bien, evidentemente, lo que pagas con el cash flow que vas a encontrar y si te compensa, ¿no? Que no todo es ganar 300 euros, sino que tienes que hacer para ganar esos 300 euros, ¿no? exactamente. Y al final que dejas de perder. Entonces, nosotros como vimos que para eso nosotros aquí en Mallorca no era escalable hacer un rent, lo que ya empezamos pues a plantearnos, ostras, ¿cómo podemos crecer, ¿no? Y lo que hicimos fue empezar a gestionar. Ajá, vale. Gestiona comisión, entiendo, ¿no? Sí, nosotros Vale, vale, cobramos una vale. Entonces, comisión. ¿solo tenéis un rent to rent o tenéis varios rent to rent? Pues mira, solo tenemos un solo rent to rent. Vale, 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 vale. El primero que hicimos y cuando vimos todo el dinero que nos conllevaba, porque es verdad que realmente es mucho dinero y cuando vimos que no era escalable para nosotros porque no teníamos el capital y no teníamos tampoco mucho acceso. Aparte también queríamos empezar a invertir, compramos nuestro primer piso después de ese rent to rent y lo empezamos a gestionar y luego así que ya nos quedamos bastante bloqueados, tuvimos que pedir a familia préstamos, etcétera, para poder pagar esos gastos. Y a partir de entonces ya dijimos, ok, ahora ya no tenemos nada, no tenemos ni un euro como aquel que dice, vamos a empezar a buscar otra solución, que es gestionárselo a otras personas, porque ya sabemos cómo hacerlo bien, ya sabemos que está funcionando y vamos a proponérselo. Y Vale. empezaron a llegar clientes así. Ujú. Sí, yo hago gestión en vacacional, evidentemente por ese mismo motivo, ¿no? Porque al final alquilar una vivienda sin tener unos ingresos fijos, por así decirlo, ¿no? Porque yo es vacacional, es que al final es vacacional, es una zona muy pura de vacacional donde no puedes hacer otra combinación. Y para mí lo mejor, lo más interesante para todas las partes considero que es hacer gestión, ¿no? En ese caso, ¿verdad que sí? Ah, efectivamente. Ujú. Y bueno, y cuéntanos un poco en qué consiste, ¿no? Hábitat en Palma, ¿no? ¿Qué dais a ese propietario? ¿Qué gestión le hacéis en este caso? Y más o menos cuánto le estáis cobrando. Y qué incluye esa gestión, por supuesto. Bueno, nosotros somos una empresa que nos hemos profesionalizado en el alquiler por habitaciones y en el alquiler corporativo, ¿vale? Nosotros hacemos una gestión integral profesional de todo.
nuestra visión es que el propietario, para propietario, sea completamente pasivo o el 99% pasivo, porque al final es el que firma los contratos con los inquilinos. Nosotros sí que preparamos contratos, todo, absolutamente todo, pero es el que firma. Y luego, pues cualquier incidencia, pues un poco más grande, lógicamente sí que se le notifica, pues si hay que hacer presupuestos o hay que hacer algún arreglo mayor, ¿vale? Ujú. Pero sí es verdad que nuestra misión es que él tenga la seguridad de que el perfil de inquilinos con el que trabajamos, la forma en la que funcionamos, no va a tener inconvenientes por el tema de la ocupación, porque es verdad que para nosotros nunca hemos tenido ningún amago, ningún problema de nada. Y aparte de esto, pues que no se tenga que hacer cargo de nada, absolutamente, que sea totalmente pasivo, que tengan esos ingresos pasivos mensuales sin moverse del sofá, como aquel que dice. Total, total. Para la firma que has dicho, por ejemplo, ¿es presencial o se puede hacer con firma digital? Nosotros actualmente tenemos muchos procesos automatizados, o sea, muchísimos. Entonces, todo lo que no le aporte y no sea necesario ser presencial es online todo. Vale, perfecto. ¿Y cuántas habitaciones tenéis ahora mismo en la empresa? Pues mira, actualmente estamos gestionando más de 50 habitaciones, ¿vale? En Palma de Mallorca mayoritariamente, porque lo que buscamos es un poco el centro y la ciudad y luego pues en alguna población. Ujú. Vale. ¿Hacéis corporativo, como habéis dicho? ¿Todos los clientes son así? ¿Todos los huéspedes? Para no mezclar, entiendo, ¿no? Diferentes gremios, quizás. ¿Tenéis algún perfil exacto? Si son más mujeres, más hombres, ¿cómo lo hacéis un poco para la filtración? Bueno, nosotros tenemos, digamos, dos lados. Tenemos pisos por habitaciones, Ujú. ¿vale? Que son alquileres temporales, no hacemos alquileres de larga estancia. Y luego tenemos pisos corporativos, que solo alquilamos completos, no hacemos Vale, habitación al corporativo. vale, 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 vale. Hacemos pisos que son corporativos, que van aparte, y luego hacemos habitaciones. Por los dos lados. El tema de filtro que me comentabas, sí, para nosotros, de hecho, los perfiles y los filtros para nosotros es el proceso más importante de Habitat Palma y es el que más tiempo le dedicamos y para nosotros es la base, de evitar futuros problemas. Total. Sí. ¿Y en qué? Entiendo que no cogeréis todas las viviendas que os pueden ofrecer. Tenéis un estándar mínimo, ¿no? Evidentemente, has dicho que sí, que sean 5 habitaciones, pero quizás un piso máximo sin ascensor o una zona, puede ser, perdón, en una zona un poco más conflictiva puede ser, no sé. ¿Qué parámetros tenéis para decir sí o no a un tipo de inmueble? Nosotros tenemos varios parámetros, pero bueno, antes me comentabas el tema de los filtros que me lo he dejado. Es verdad que tenemos Ah, un vale. parámetro respecto al inquilino, o sea, buscamos un perfil de inquilino muy concreto y tiene que cumplir unos requisitos, al igual que buscamos un tipo de piso muy concreto y tiene que cumplir otros parámetros. ¿Qué es lo que nos fijamos para nosotros? Bueno, aparte, para el tema de rentabilidad, lógicamente, para nosotros, a partir de 5 habitaciones, es cuando le da una buena rentabilidad al propietario, porque al final nos tiene que pagar esa gestión. No, pero sí que es verdad que como tenemos una ocupación absoluta y utilizamos el salón, por ejemplo, nosotros no tenemos salones, son habitaciones, entonces ese salón, por ejemplo, es el que paga nuestra gestión, ¿no? Pues a partir de 5 habitaciones, 6 habitaciones, que sean viviendas exteriores, no trabajamos con viviendas o habitaciones que no tengan ventanas, que estén en zonas no conflictivas, no trabajamos en zonas muy obreras o conflictivas y tampoco que estén muy cerquita. Para nosotros, los mejores son los pisos que están muy céntricos, con un acceso al transporte público cercano, a servicios y que esté cuidado y preparado para los inquilinos. No alquilamos habitaciones que no tengan ventanas. Básicamente nos basamos en la premisa. Una de las preguntas que yo me hago, de hecho, antes de coger un piso o de poner una habitación en marcha es, William, ¿tú vivirías aquí? Sí. Para mí es primordial. O sea, si yo soy capaz de vivir ahí y yo veo que voy a estar cómoda, pues el inquilino que va a venir va a poder vivir ahí y va a estar cómoda, porque soy exigente en realidad. Entonces, al ser exigente para yo vivir allí, al final, cuando preparas algo donde tú vivirías, lo preparas con mucho más mimo, con mucho más cariño para que esos clientes lleguen, que son los que tú quieres, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que el propietario o que el inversor entienda esta parte. No es cualquier piso. Vale, ¿y la ocupación de los pisos cuál suele ser la media? ¿No es un 90%, un 95%? Actualmente tenemos, bueno, actualmente no, siempre hemos tenido un 100%. Vale. Al final Ah, también el propietario tiene que entender que si lo hace él y no puede dedicar el tiempo necesario y tiene muchas habitaciones vacías por el motivo que sea, no tiene tiempo para enseñarlas o rotan demasiado esos inquilinos, al final hace que también su rentabilidad baje, ¿no? Porque tú cobres un 20 o un 30 no significa que sea un 20 o un 30 de pérdidas o que seas un gasto. No, al final puede ser que es una gestión 100% pasiva y además considero que no estás perdiendo ese 20 o 30% porque al final estás ocupando un 100% de la vivienda durante todo el año, ¿no?
es un tema también que tiene que comprender la gente. Sí, sigo siendo yo, soy Juan Góngora, te acabo de sacar 30 segundos de la entrevista para pedirte un pequeño favor. Simplemente que me estás viendo por YouTube, perfecto, recuerda darle like, compartir y suscribirte si aún no lo estás. Y si lo estás escuchando por audio, por Spotify, Apple Podcast y demás, darle una puntuación de 5 estrellas para llegar al mayor número de personas. Y ahora sí, no te robo más tiempo, seguimos con la entrevista. Efectivamente, porque muchas veces cuando desconocemos el sector o no hemos trabajado en él o no sabemos todo el trabajo que conlleva, porque la gestión habitacional, si la haces de forma humano, o sea, si la haces de forma humana y muy correcta, donde tienes muchísima dedicación, lleva mucho tiempo y mucho trabajo en realidad. O sea, a nosotros nos lleva muchísimo tiempo y a veces es verdad como puede ser que se infravalore esa parte, ¿no? Y que a veces podamos pensar que entra tantas cosas, entra al final el tema del mantenimiento básico del piso. Para nosotros es muy importante que los propietarios, una vez esté toda la vivienda preparada, que tengamos las mínimas incidencias posibles. Por lo tanto, vamos haciendo el mantenimiento de las tuberías, hacemos el mantenimiento de los electrodomésticos, va a nuestro cargo. Coordinamos todo, cualquier incidencia que haya 24 horas, 7 días de la semana, estamos pendientes de los inquilinos, entradas, salidas, contrato, limpieza, si hay que comprar cualquier cosita nos encargamos nosotros. Al final es quitarle todo ese tiempo al propietario que nos lo cargamos nosotros, ¿no? Y aparte de eso, que no es que entiendan que es la parte, bueno, de hecho, nosotros tenemos propietarios que comenzaron con nosotros, empezamos a gestionar un piso y luego pues el segundo piso que se les quedó vacío, quisieron hacer lo mismo por habitaciones, pero lo quisieron gestionar ellos. Ya. Porque al final de esta forma pues tenía más rentabilidad, ¿no? Y él le dijo que no te preocupes, yo te facilito todo, te facilito los contratos, te explico cómo hay que hacer las entrevistas, cómo hay que escoger el perfil, ¿no? O sea, le explica absolutamente todo, ¿no? Al cabo de 3 meses me llamó y me dice, William, no puedo más. No puedo más, o sea, llévalo tú, haz lo que quieras, te lo cedo, porque, o sea, no puede ser que me llamen a las 11 de la noche, que es que yo tengo 3 hijos, un domingo, y le digo, bueno, pues bienvenida al alquiler habitacional, cualquier día, cualquier hora de la semana. Al final no todo es que quiero tener más rentabilidad, sino que es más tranquilidad y Claro. seguridad. Sí, Y total, es, total, total. Es la verdad, ¿no? Al final, no por tener más cosas ganas más dinero, ¿no? Porque si estás pidiendo muchísimo tiempo, ¿cuánto vale tu tiempo? No es una pregunta que también hay que hacerse muchísimo la gente. que aparte que es lo que tú decías, la ocupación del 100%. O sea, Ujú. estos propietarios del que te está hablando ahora mismo, actualmente les gestionamos todos sus pisos. O sea, y tienen varios. Empezaron con uno, ¿no? Sí. Y desde que hemos empezado, desde el primer día, o sea, nunca ha estado ni un día en ninguna habitación sin alquilar, ningún día. Y estoy hablando, fueron nuestros primeros inquilinos, o sea, nuestros primeros propietarios que les Mira. hemos gestionado. Hará cerca de 3 años y medio aproximadamente. Vale. ¿Y cómo hacéis eso para estar siempre tan ocupados en los pisos? ¿Tenéis alguna lista de espera o cómo lo hacéis? Pues mira, es verdad, nosotros tenemos unos procesos de filtraje, bueno, los inquilinos, por ejemplo, supongo que como la mayoría de la gente, ¿no? Ujú. Tienen que avisar con un mes de antelación antes de irse. Nosotros durante ese mes nos preparamos para el siguiente inquilino. Hacemos muchísimos filtros y no lo ponemos nada fácil para los inquilinos, en realidad. También es verdad que funcionamos con una base de datos propia. Nosotros tenemos un CRM donde tenemos una base de datos de los inquilinos que han ido entrando de los pisos anteriores y Sí. los guardamos allí al final con su consentimiento. Y cuando se nos va quedando pues alguna habitación disponible, pues directamente se lo ofrecemos también a ellos a partir de las plataformas, ¿no? Y ya muchas veces los propios inquilinos que están dentro del piso o que tenemos de otro piso me van escribiendo, William, tengo una amiga que va a venir desde Inglaterra, que va a venir desde Ujú. Estados Unidos, que necesita estar durante 6 meses aquí. Pues los mismos inquilinos ya nos van dando los propios clientes, ¿no? Los propios otros inquilinos. Y luego aparte que tenemos varias personas que repiten con nosotros. Es verdad que somos habitacional temporal. Y al final la isla sí que trabajamos mucho pues, con el perfil de azafatos, pilotos y son Ujú. personas que necesitan estar pues, durante un tiempo determinado solamente, ¿no? Y los propios inquilinos que han estado con nosotros años atrás vuelven otra vez. Cuando vuelven a Mallorca lo primero que Claro. hacen es escribirnos. Ujú. William, para el mes tal tengo una habitación. Y tenemos clientes, inquilinos que alquilan un Airbnb. Si nosotros, por ejemplo, nos queda una habitación disponible de aquí 15 días, pero ellos llegan antes, alquilan un Airbnb durante 15 días para luego poder acceder a la nuestra. La habitación. Sí, claro, Sí. es que también el Airbnb será extremadamente caro comparado con una habitación. Entiendo, ¿no?
Exacto, pero sí que es Está verdad bien. que en vez de alquilarse otra habitación en otro sitio, porque es verdad que aquí en Mallorca hay demanda, pero también hay mucha oferta no profesionalizada y Ujú. algunos ilegal, pero sí que hay muchísima también. Entonces, ostras, a nosotros sí que nos dice mucho que el mismo cliente vaya volviendo todas las veces que viene aquí y que prefiere pagar un Airbnb durante 15 días en vez de irse a otra habitación para esperarse. Entonces, Entiendo. Sí, que al final sabe que la calidad que tenéis, qué tipo de compañeros va a tener más o menos, ¿no? Y eso vale dinero, evidentemente, y merece la pena esperarse. ¿Qué rotación mínima soléis tener? Es decir, perdón, ¿qué rotación mínima no? ¿Qué estancia mínima soléis poner en los contratos? nosotros tenemos una estancia mínima de 3 meses. De 3 meses, vale. De ¿Pero tres la meses. suelen cumplir? ¿Hay alguna excepción? Por ejemplo, has dicho tema pilotos, azafatas, que esté menos tiempo o algo. Nuestra estancia mínima es de 3 meses y no es negociable en Vale. caso de que tengas que estar. O sea, nosotros también partimos de la premisa de que no queremos que sea una sensación de hostel, porque también queremos Ujú. crear, o sea, nosotros de hecho creamos microcomunidades en los pisos. No Vale. solamente son compañeros que comparten, sino que tienen que encajar, o sea, cuando hacemos una selección de un perfil, que es lo que te comentaba antes, que para nosotros es súper importante, intentamos que las personas encajen en muchas cosas entre ellas para crear esa microcomunidad donde se sientan cómodas. Entonces, bajo nuestro punto de vista, una estancia menor de 3 meses no crea esa conexión con los inquilinos. No queremos que sea una versión hostel de entra un mes, el otro mes entra otro, porque no se crea ni esa confianza, ni esa sensación de hogar, ni esa sensación de compañerismo, ni Ujú. hacen cosas juntas y entonces no aceptamos una estancia que sea menor a 3 meses. No, sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Al final, y luego también el tiempo de gestión por tu parte. Si están continuamente entrando y saliendo, se convierte casi más en un vacacional, ¿no? Que en una habitacional, ¿no? Una estancia un pelín más larga, que al final lo que busca es diferenciador. Entonces, si no, tenías que contratar a muchas más personas, ¿no? Y el tema de propietarios, ¿os dejan poner los precios que vosotros consideréis oportunos? ¿Tenéis algún problema con eso? Cuéntanos un poco cómo establecéis los precios. Nosotros es verdad que antes de publicar cualquier piso o cualquier habitación, cuando la publicamos, porque ya se ha ido alguien, siempre hacemos un estudio de mercado de zona. ¿Vale? Ujú. Entonces, para poner un precio en una habitación es porque ya se ha hecho un estudio. Lógicamente se les justifica a los propietarios. No obstante, siempre hay algunos propietarios Ujú. especiales que quieren poner Normal. su precio porque han visto en Idealista que una habitación se alquila por 800 euros. Claro, donde tú ves la zona y las características de la habitación, dices, bueno, pues quizás la rentabilidad no es real, no es nosotros nos basamos en una rentabilidad anual. Ujú. Claro, si tú solamente estás mirando que esa habitación la vas a alquilar por 1.000 euros, una habitación que para mí no está en ese precio, pero solamente vas a alquilar 3 meses, no tiene sentido, porque a mí lo que me interesa es tener pues al final una ocupación de un año entero, o sea, Claro. 100%. Ujú. Entonces, muchas veces sí que he tenido alguna discusión, bueno, no una discusión, sino charlas de hacerles entender, y muchas veces les he dejado que ellos mismos vivan ese error. ¿No? De, ok, tú quieres que alquilemos esta habitación por 700 euros, para mí vale 503 euros, ok, vamos a ponerla por 700 euros. ¿Qué pasó? Pues que esa habitación no se alquiló en un mes. O sea, es que la gente ni estaba dispuesto a visitarla porque estaba fuera de precio de mercado, ¿no? Finalmente, ¿qué pasó? Pues que nos tuvimos que echar para atrás y volver otra vez a poner el precio que nosotros habíamos ofrecido al principio. Y en 3 días esa habitación estaba alquilada. Sí, es la frase típica, ¿no? De menos es más. Y hay que encontrar el menos, cuál es el menos correcto para sacar una buena rentabilidad, ¿no? Porque al final, evidentemente, hay que alquilar todo el tiempo a un precio competitivo. Y esa es la dificultad, encontrar el precio correcto. Exacto, pero bueno, es verdad que hay propietarios que es como, no, no, pues yo quiero al máximo, pero el máximo no quiere decir una buena Sí, rentabilidad. Hay claro. que estudiar Exacto. el mercado. Pero bueno, yo dejo, es verdad que tenemos la suerte que los propietarios con los que trabajamos, el 99% nunca me han puesto. O sea, ha habido, yo creo que Ya. un propietario que me ha hecho cambiar el precio, pero luego ha visto que no era real y inclusive nos ha pedido disculpas, ha dicho, mira, William, tienes toda la razón, venga, vamos a ponerlo a tu precio. Entonces sí ha funcionado. Pero es verdad que confían mucho en nuestro criterio y nos dejan, o sea, una libertad absoluta en poner precio, porque ven que al final nosotros vamos subiendo, vamos regulando, pero sí que es verdad que hacemos contratos mixtos, o sea, aunque sean contratos de estancia mínima de 3 meses, pero sí pueden estar hasta 11 meses. ¿Qué pasa? Pues utilizamos un contrato que la temporada sube un poco más el precio en el mismo contrato y fuera de temporada bajamos un poco el precio en el mismo contrato. Y de esta forma hacemos un mixto y no perdimos rentabilidad si tú entras en temporada baja. Vale. Entonces, a los 11 meses tienen que abandonar la habitación, digamos. Sí. Sí. Vale, 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 vale. ¿Y no interesa hacer larga temporada? Pregunto. ¿El qué? ¿No interesa hacer larga temporada? Es decir, se pueden quedar 3 años si quisieran.
No, por el momento no nos interesa. Nos interesa Vale, más la opción de que no sea un alquiler de larga estancia por pues lo vale. mismo un poco por el tema de la ocupación, porque Ujú. nosotros no es su vivienda, o sea, digamos, no Igual. es su primera vivienda de todo, sino que es para estar temporalmente. De esta forma nos protegemos. El día que cambie la ley, pues yo supongo que nos abriremos un poquito más, pero es verdad que Ujú. intentamos proteger lo máximo a los propietarios, o sea, de todo lo que está en nuestras manos, absolutamente todo. Y una de las cosas es haciendo un alquiler temporal. Ujú, te entiendo, vale, va perfecto. Sí, sí. Pregunto por curiosidad, ¿no? Evidentemente, cada uno en su zona, ¿no? Sabe lo que mejor funciona. Y con estas 50 viviendas, que seguro que serán más de aquí en adelante, ¿tenéis alguna persona que os ayude? ¿Lo hacéis todos vosotros? ¿Cómo gestionáis todo? Bueno, no son 50 viviendas, son 50 Ah, habitaciones. habitaciones, perdóname, 50 Digo, habitaciones. porque Sí, sí, sí. parece que todavía no gestionamos Tranquilo, 50 tranquilo. viviendas. En un futuro seguramente que sí, pero es verdad que yo soy partidaria de ir haciendo los buenos cimientos y Ujú, luego ir creciendo poco. Y si no somos un equipo de varias personas donde tenemos la parte técnica de mantenimiento, tenemos la ujú. parte de limpieza, luego tenemos la parte de, bueno, la parte que gestiona la parte de los inquilinos y luego la parte operacional, pues la llevo yo y la que va coordinando un poco a todo el mundo y los propietarios soy yo, pero el resto sí que lo lleva a la otra parte del equipo. Vale, perfecto. ¿Y por Somos- qué elegiste alquiler por habitación en vez de turístico? Porque evidentemente en Palma turístico también está bastante fuerte. Sí, es verdad que aquí en Palma el vacacional es muy fuerte, pero para nosotros, bueno, yo creo como te comentaba antes, para nosotros el contacto humano es muy importante, de hecho es la parte que más me gusta, ¿no? Estar en contacto con la persona. Y fue una de las razones, en realidad, o sea, porque a mí me gusta trabajar con personas, me gusta relacionarme. Y el turístico al final es como mucho más independiente, o sea, inclusive entradas y salidas sin que la persona esté y no encaja un poquito con mi persona y con mi historia y con mi filosofía. Vale. No sé, nunca digas nunca, no sé si en un futuro, pero actualmente no lo veo para nosotros y estamos encantados de estar especializados en alquiler por habitaciones y en el corporativo. Evidentemente el turístico es bastante más estresante, ¿no? Y tienes Aparte ese de esto. menor feedback, ¿no? Porque al final en el turístico o lo haces perfecto, por así decirlo, está todo en orden y te hacen 5 estrellas, ¿no? Por decir un ejemplo de Airbnb. O cualquier mínima cosa que pueda ocurrir, sea culpa o no sea culpa tuya, te ponen un uno, ¿no? Y tan panchos, ¿no? Y se van a su ciudad o a su país de vuelta, ¿no? Y es un poco menos agradecido, por así decirlo. Porque la habitacional al final te permite estar más tiempo con esa persona, demostrarle, oye, que me he equivocado, vamos a solucionarlo, o se ha roto algo, te lo arreglo lo antes posible, ¿no? Y al final entiende que eres más profesional. Pero el turístico, las estancias son muy cortas, 3 días, 5 días, una semana, entonces no da tiempo, digamos, a demostrar, ¿no? Por así decirlo, si hay un pequeño error, ¿no? Y la gente tiene poca paciencia con esos detalles. Pero bueno, es lo que nos toca. Efectivamente, no es, para mí no es tan agradecido. No obstante, nosotros, por ejemplo, el alquiler corporativo, nosotros tenemos esas estrellas. O sea, hay que decir que también son también un poco exigentes en ese aspecto. Es verdad que no es tan corta estancia porque alquilamos a empresas que pueden estar un mes, 2 meses, 15 días, 8 meses, ¿no? Pero es verdad que también tenemos, bueno, esa opinión. Y de los propios inquilinos por habitaciones, lo mismo les vamos preguntando constantemente y vamos haciendo, pero es verdad que tienes más tiempo de corregir cualquier cosa que hayas hecho Claro. y que haya un contacto pues mucho más ameno. Más tiempo al final. Y volviendo un poco a los propietarios, ¿decís que no a algún propietario alguna vez? ¿O habéis trabajado con alguien y habéis dicho, mira, esto es imposible, no podemos seguir adelante porque no me dejas hacer tal cosa, ¿no? O no entiendes el modelo. Pues sí, varias veces hemos dicho que no a propietarios, porque al final para mí es muy importante que ellos encajen en nuestra filosofía, ¿vale? Es muy importante que les podamos aportar lo que ellos necesitan. De hecho, una de las primeras cosas cuando me reúno con los propietarios es qué es lo que tú necesitas. Entonces, en base a lo que tú necesites como propietario, yo te puedo aportar o no. Para nosotros es muy importante que siga nuestra filosofía, que sean habitaciones preparadas, habitaciones limpias, habitaciones despejadas, habitaciones en buenas zonas, donde se tenga muy en cuenta la persona y muchas veces no. Lógicamente, la rentabilidad la trabajamos muchísimo, pero para mí, o sea, la parte es imprescindible. Entonces, si es verdad, nos hemos encontrado con propietarios, pues bueno, pues que el alquiler de una habitación de 3 metros cuadrados, entonces para mí no encaja, porque lo que buscamos es amplitud, es paz, buscamos que las habitaciones, ya que eliminamos el salón,
que la sensación del inquilino sea como si estuviera en un hotel, donde tenga todas las prestaciones, donde diga, ostras, yo aquí no me voy a mover, o sea, estoy encantadísima y no hay otra cosa mejor. Y a veces algunos propietarios no entienden esta filosofía, no entienden la filosofía de que cuando hay un problema hay que solventarlo lo antes posible, entonces cuando no encajamos directamente nosotros, pero bueno, de todas formas se ve desde el principio, ¿eh? No hace falta que vayamos a más. O a veces las cosas no se cumplen como se dicen, ¿no? Que esa es la realidad, ¿no? O no entienden el modelo, o no, o piensan, te hemos dicho, como, por ejemplo, los precios anteriormente, o tú dices, se rompe una cama, hay que solucionarlo, o un colchón es viejo, hay que cambiarlo, ¿no? Y todo eso hay que entenderlo. Hay gente que no quiere invertir en la vivienda, y la vivienda necesita invertir de vez en cuando, no todos son ganancias, por supuesto. Pues bueno, así es verdad que bueno, tenemos la suerte que los propietarios con los que trabajamos, siempre hay alguno pues que es un poco más reticente pues a como a reinvertir, pero es verdad que yo siempre les hago entender, ahí entra un poco la psicología humana, ¿no? De, ostras, pues para tú poder obtener tienes que dar, al final si tú no das nunca vas a tener. Esto es un win Sí. entre inquilino y propietario. Nosotros estamos aquí en medio, a ti no te va a traspasar ningún problema, nosotros somos los que gestionamos todo, pero hay que aportarle, porque al final si tú no le aportas este inquilino, no te va a aportar a ti. Entonces, pues sí, hay que cambiarlo. Y yo muchas veces, si tuviera que llegar a este extremo, que todavía no hemos llegado, todo lo que haría es rescindir el contrato, porque es que no encajaría. Y de hecho, sí, si tuviera que hacer, lo haría tranquilamente porque no tiene sentido que vayamos en caminos contrarios. O sea, yo busco tu rentabilidad, pero busco que la persona que entra esté súper cómoda, se sienta como en hogar. Entonces, si hay que cambiar el colchón, pues hay que cambiarlo. Total, Entonces, ¿qué hay? por supuesto. Y hablemos un poco también de los inquilinos, porque ¿qué le ofrecéis al inquilino? Es decir, ¿qué tienen vuestras habitaciones? Y aparte de la habitación, evidentemente, incluir más, no sé, oye, pues wifi, limpieza en zonas comunes, lo típico, ¿no? ¿Qué le ofrecéis a este inquilino? Bueno, nosotros, que es un poco lo que te comentaba, una de las cosas para mí más importantes es ofrecer esas microcomunidades, ¿no? Donde tú vas, que para mí es la parte que más les importa a los inquilinos, aparte de los espacios, de que haya mucha luz en la habitación, que sean grandes, casi todas nuestras habitaciones son de camas de 1,35, son dobles, amplias. Vale, Aparte de todo eso, de la vale. limpieza, de las zonas comunes, del wifi también sí que lo ofrecemos. Aparte de eso, una de las cosas que más les importa es con quién van a convivir. Entonces, para nosotros es importantísimo crear esa microcomunidad dentro del piso. Ujú. ¿Cómo la creamos? Pues donde se trabajan mucho los perfiles, donde todas las personas que viven en esa vivienda no pueden llevarse más de X años, donde el perfil laboral es muy similar, donde los Ujú. gustos, la filosofía de vida, por ejemplo, una de las preguntas que les hago yo es, descríbeme un lunes cuando estás trabajando y un sábado cuando estás de tu día libre. Sí. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuáles son tus gustos? A veces la gente sí que me he encontrado algún inquilino y me ha preguntado, pero ¿por qué quieres saber toda mi vida? No es que quieras saber tu vida. Lo que quiero saber es si tú vas a estar cómodo en ese piso. Porque a lo Ya. mejor a ti te gusta salir de fiesta y los de ese piso son súper zen. O sea, se levantan a las 5 de la mañana, hacen yoga. O sea, Sí, claro, sí, lo llegan que a las sea, 8 sí, de sí, la sí. mañana. Entonces, no encajas allí. Entonces, para mí es muy importante y creo que es una de las cosas que más valoran nuestra. Luego, también es verdad que ofrecemos un acompañamiento absoluto de cualquier pregunta. Porque a veces Sí, sigo siendo yo, soy Juan Góngora, te acabo de sacar 30 segundos de la entrevista para pedirte un pequeño favor. Simplemente que me estás viendo por YouTube, perfecto, recuerda darle like, compartir y suscribirte si aún no lo estás. Y si lo estás escuchando por audio, por Spotify, Apple Podcast y demás, darle una puntuación de 5 estrellas para llegar al mayor número de personas. Y ahora sí, no te robo más tiempo, seguimos con la entrevista. tenemos muchas personas, al ser de aquí de Mallorca, tenemos muchas personas extranjeras de otros países que llegan, de Suecia, de Italia, de Inglaterra, Estados Unidos, etcétera. ¿Qué pasa? Estas personas llegan aquí súper perdidas, o sea, no saben nada. Nosotros les acompañamos en toda esa primera gestión, o sea, cualquier cosa que necesiten aquí en Palma, en Mallorca, nos la consultan. Hacemos el pack de bienvenida, donde les explicamos todo, las cositas que tienen cerca, los números de emergencia, o sea, absolutamente todo. Entonces, cuando tú te sientes acompañado en todo momento, como si yo te llevase de la mano, al final ese valor es muy grande y la gente lo valora muchísimo. No, sí, por supuesto. Luego Sí. también, evidentemente, por ejemplo, ¿dejáis pasar si tienen pareja o alguna visita, amigo, o tenéis limitado ese concepto? Sí, lo tenemos limitado. Siempre les cuento que es por su propio bien. Nosotros, cada inquilino tiene 2 días de visita al mes.
Ah, cada vale. habitación en la cual tiene que notificarlo a los otros compañeros y por contrato es así. ¿Por qué? Porque al final un piso de 6 habitaciones que pueda tener 2 o 3 baños, no buscamos. Imagínate que se junten 12 personas a la vez. Claro. Pisos que no tienen terraza. Hay pisos que sí tienen terraza enorme y bueno, entonces al final, para que no haya esa controversia y ese problema de, mira, pues este trae más días a su amigo y está consumiendo el agua, al final nosotros los suministros los pagan los inquilinos a partes iguales. ¿Qué pasa? Pues hay que crear ese equilibrio y para que no hayan problemas, para que haya algo equitativo, pues es un fin de semana o 2 días cada inquilino al mes. Te hago esta pregunta porque me ha pasado algo similar a lo que estaba hablando. Hace poco alquilé una habitación a una chica muy joven que ha venido del pueblo a un trabajo nuevo y claro, la madre pues la acompaña bastante. Y yo no tengo pega en que la madre la acompañe. Pero cada vez que he ido al piso a hacer cualquier cosa o a preguntar algo o a enseñar una habitación, estaba la madre continuamente. Y yo dije, a ver, mira, perdona que te diga, pero a ver, puedes venir de vez en cuando, ¿no? Como tú dices, un par de días de vez en cuando, porque vengo del pueblo y acompaño a mi hija tal y cual. Pero tú ponte la situación de que todo el mundo trajera, no a su madre, o a su pareja, o a su primo, y nos juntamos aquí 10 personas en el mismo piso. Entonces, tienes que comprender que alquila la habitación tu hija, y tú puedes venir de vez en cuando a hacer una visita, pero no estar aquí todo el día con ella, ¿no? Entonces son situaciones, pues, complicadas al final, ¿no? Tú lo intentas hacer de la mejor forma posible, pero siempre ocurren, pues, esas pequeñas faltas de consideración o no entenderlo, ¿no? O pensar que has alquilado todo el piso para ti cuando realmente pues, tienes un pequeño espacio común y hay que compartir con más personas, ¿no? Y la pregunta iba un poco al hilo de todo esto, ¿qué hacéis cuando tenéis conflictos con compañeros de piso? Bueno, sí que es verdad que a veces yo soy la madre de todos, soy la madre de los que son más mayores que yo y todo, algunas veces. Ciertamente no tenemos muchos conflictos. Ujú. No es porque seamos perfectos, ni muchísimo menos. Pero Hemos alguien la habrá liado alguna vez, ¿no? Alguien, algo habrá pasado alguna vez que... De hecho, el primer Rent to Rent, ese fue el que nos abrió la mente, el que nos hizo salir de nuestra zona de confort y trabajar muy enfocados en esto, porque tuvimos muchísimos problemas, o sea, se peleaban entre ellos, bueno, hasta se robaban papel de váter, se robaban comida de la nevera, había un choque brutal, me llamaban cada día, a cualquier hora, todos los días, y claro, yo pensaba, digo, ostras, si con un piso tengo todo este follón, o sea, ¿cómo voy a poder gestionar más pisos, no? Y ahí fue nuestro punto de partida, ¿no? Ese piso fue el que nos hizo aprender y despertar y decir, ok, ¿qué estáis haciendo mal para que tengáis tantos conflictos? Porque era cada día, literalmente cada día, ¿no? Y ahí pues aprendí mucho también a gestionar conflictos, aprendí mucho a poner una barrera. Yo soy la típica persona que soy, bueno, soy amiga de todo el mundo, si es que necesitas, yo estoy dispuesta a ayudarte siempre. Y ahí aprendí a poner, de lo que tú necesites estoy aquí, pero aquí hay una barrera entre tú y yo, ¿vale? Ya. Entonces, aquí, cuando se falta el respeto en esta parte, luego ya se ha terminado todo, ¿no? Y ahí pues aprendemos a gestionar los conflictos. Hemos tenido varios al inicio y luego poco a poco hemos ido cambiando cosas. Conflictos de limpieza. Nosotros tenemos un calendario de limpieza anual. Uno de los conflictos era el tema de la limpieza. Total, que pensamos, ¿qué hacemos para que sea equitativo, para que todo el mundo esté obligado, porque sea visible de que le toque limpiar? Y si yo voy al piso y no está limpio, yo puedo decirle, fulanito, no has limpiado esta zona, te toca hacerlo. Y dentro del contrato, pues tenemos Sí. cuotas de si no se lleva a cabo, pues al final tenemos multas que nunca hemos tenido que usar ninguna en la vida, ¿eh? Pero bueno, están ahí por si acaso para que la gente también entienda un poco. Y entonces, en base, por ejemplo, a ese conflicto, buscamos una solución. El de limpieza, hicimos un calendario de limpieza anual, donde cada semana le tocaba a un inquilino a limpiar una zona de la casa y una habitación descansa por norma general. Y lo mismo que la basura. En ese piso, por ejemplo, tuvimos, porque no se bajaba la basura nunca, tuvimos el problema, entonces, ¿qué hice? Cada habitación le puse su propio cubo con su número. Le dijo, ok, si yo veo una basura llena, eres la habitación 2, eres tú el que no está sacando la basura, ¿no? Entonces, en base a esos conflictos, pues vamos mirando cómo los podemos gestionar. Conflictos de convivencia, que también hemos tenido. Sí que es cierto que yo siempre les invito a que ellos hablen entre ellos. De hecho, les escribo a todos y digo, mira, programar una reunión, hablar entre todos y llegar a una solución. Si posteriormente veo que no hay forma de que arreglen ellos, entonces yo sí que voy y medio. Yo me he pasado varios domingos desayunando con un piso de inquilinos, donde yo les llevo el desayuno, nos sentamos allí y digo, bueno, vamos a hablar todos. Joder, no, Media hora Sí, entre sí. ellos y al final pues dejarlo arreglado y si hay alguien al final, porque algunas veces nos hemos equivocado, sobre todo pues eso, los errores que vas cometiendo al inicio, Sí. ¿no? Que tienes notas de que pueden fallar, pero a pesar de eso sigues
con ese perfil, ¿no? Y luego, pues alguna vez hemos tenido pues una manzana ahí podrida y hemos tenido que sacarla, o sea, no hay más. O sea, si tú no tienes capacidad para poder gestionar tus emociones con otras personas cuando convives, pues directamente ya invitamos a rescindir el contrato. No tiene mucho sentido. Y yo Tema de soy impagos y eso, ¿habéis tenido alguna vez? pues no, no hemos tenido, esto siempre lo cuento, ¿no? Porque aparte es que es hasta gracioso. O sea, el único impago que hemos tenido es una inquilina que se fue durante 3 meses por la selva y uno de los meses en una parte no tenía cobertura y tardó un par de días en no pagarnos y luego me pidió mil veces Bueno, disculpas. Pero normalmente, o sea, ellos tienen el pago desde el día 1 hasta el día 5 y nosotros el día 5 por la noche ya empezamos a ver, bueno, aparte nos tienen que mandar el justificante a nosotros porque la idea, como te decía antes, es no molestar al propietario. Por lo tanto, yo sé cuándo el propietario ha cobrado, a qué día ha cobrado y si ha cobrado de todo el mundo o no. vale. No hace falta pedirle a él, ¿qué tal? ¿Te ha pagado todo el mundo? No, no, yo sé que le han pagado o que no le han pagado. Por lo tanto, nosotros el día 5 que es el último día por la noche, ya empezamos a mirar si ya tenemos todos los justificantes de pago. El día 6 a primera hora de la mañana, nosotros ya estamos haciendo repaso absolutamente de todo. Y si hay algún despistado que no nos lo ha mandado, el día 6 por la mañana ya mandamos mensaje de hoy mismo tienen que estar todos los justificantes hechos. Y por norma general no hemos tenido que pedir muchos. Algún despistado por ahí que lo ha hecho el día 1 porque no me ha mandado el justificante, pero por el momento nada más. Pero es por la selección. Para mí Ujú. es por los filtros. Muy bien, muy bien. Seguro que en el primer piso, bueno, en el piso de Rent to Rent, el primero que hicisteis, empezaste con tu móvil propio, ¿no? Con tu WhatsApp, con tu teléfono personal, a gestionarlo. ¿En qué momento, si es así, habéis cambiado y habéis puesto un móvil para empresa? ¿Cuándo dijiste, oye, esto se nos va de las manos, es inaguantable, ¿no? Oye, tenemos que diferenciar la parte profesional de la personal? Pues mira, ahí Juan, te tengo que decir que es algo de lo que peco actualmente, ¿vale? Y hace un tiempecito, mira, nosotros cuando cogimos mi teléfono personal siempre lo he usado cuando los inquilinos ya estaban dentro del piso. Y Ujú. siempre hemos tenido un segundo teléfono profesional que es para los anuncios. Vale. Porque si no me quedaba sin batería y si necesitaba dejarlo el fin de semana cuando no había anuncio, pues directamente lo apagaba, lo dejaba en el cajón y no hacía nada. Pero sí que es verdad que una vez que ya está el inquilino dentro, nosotros sí que pasan por mi número de teléfono. Actualmente pasan por el número de teléfono de mi compañero, que es el que gestiona la parte de las incidencias, y que está el teléfono de empresa. Pero yo los inquilinos siguen teniendo mi teléfono Ujú. privado y los propietarios también. Y es algo que tengo que empezar a Ujú. quitarme. Y creo que es un bloqueo ahí que tengo yo, como que necesito controlarlo para que todo salga bien, para que todo esté bien. Y es algo que sí que es verdad que me tengo que empezar a desprender. Sí, sí, Pero todavía no lo he hecho 100%. es cierto, ¿no? Que tenemos ese bloqueo ese mental, ¿no? Oye, ¿y si dejo el teléfono ahí 3 horas y se quema una casa, ¿no? Es como, oye, no ha pasado nunca porque lo olvides todos los días, me lo invento, ¿eh? Oye, pues te pones un horario de 9 de la mañana hasta 7 de la tarde, ¿no? Pues lo estás visualizando de vez en cuando, si hay una llamada la contestas, un WhatsApp, pero dudo que pueda pasar algo súper extremado si realmente la casa, pues, tuviera un problema grande, ¿no? Pero bueno, creo que son más problemas que nos creamos nosotros que realmente los problemas que son, ¿no? Porque nunca ha pasado, no creo que pase ahora. Así que siempre habrá pues, el propietario que te pueda contactar de alguna forma o el inquilino que pueda saber quién es, ¿no? La persona gestora. Sí, Seguro. no, no, a ver, los de propietarios les gestiono yo y quiero seguir haciéndolo yo, porque al final me encanta el contacto directo con ellos, porque yo lo que no quiero es que Habitan Palma sea como, ok, yo contacto a Habitan Palma y no sé quién hace nada. No, no, Ya. los propietarios conocen todo el equipo, saben quién hace cada cosa y siempre tienen acceso directo hacia mi persona para cualquier cosa, para cualquier problema, para cualquier consulta. Para otras ayudas, que inclusive a veces son externas a los pisos, de que yo les echo una mano, Mm. siempre, siempre, siempre. Y para mí es la parte, que es lo que comentábamos, ¿no? La parte humana. Sí que Sí. automatizamos muchísimas cosas, pero la parte humana que le da valor a los clientes para mí es importantísima. Los Total. propietarios los sigo llevando yo. Sí, total. Y te hago una pregunta, a ver cómo lo ves tú. ¿Con cuántas habitaciones crees que una persona podría vivir, ¿no? Gestionando habitaciones, ¿no? Por ejemplo, para un sueldo vamos a poner de 2.000 euros, ¿no? Para que evidentemente sea interesante, ¿no? ¿Cuántas habitaciones más o menos crees? O en este caso, pisos. Bueno, yo puedo confirmar, dependiendo un poco las características del piso en sí y dónde esté situado. En caso mío, que es de Mallorca, en Ujú. primera persona, con mis 11 habitaciones, yo podría vivir perfectamente con un sueldo de 2.000 euros. Con 11 habitaciones, ¿no? Digamos que dos pisos de 5 o 6 habitaciones, ¿no?
ya con solamente esa gestión de 11 inquilinos podrías vivir, ¿no? Sí, o sea, mi rent to rent, que es lo primero que hizo, o sea, Ujú. bueno, pues fue lo primero que hice, más el piso que nosotros compramos, que fue el primer piso que compramos aquí, que tiene 5 habitaciones. Es verdad que, bueno, tenemos una cuota bastante pequeñita y, bueno, las dos cosas, quitando gastos y todo esto, puedo vivir perfectamente y superaría los 2.000 euros, bastante Vale. además de 2.000 euros. ¿Y cuánto tiempo le puedes emplear a la semana a esos dos pisos, aproximadamente? Pues mira, el mío, el que nosotros reformamos, que fue una reforma integral donde tuvimos en cuenta muchísimas cosas, Ujú. es el piso que menos incidencias tiene, el que menos problemas tiene y el que más tiempo están los inquilinos y los que no me reportan ningún problema. Ese piso me da, yo creo que al mes a lo mejor me dará 2 horitas. Ya. Sí. Pues hay otro piso, el Rent to Rent, es un piso bastante antiguo, está muy bonito, lo hemos preparado muy bonito, pero al final las cosas internas del edificio y del piso no las controlamos nosotros y ciertas cosas, pues por la edad que tienen tampoco y muchas veces pues ahí ya tiene más incidencia, más problemas y ahí sí. Y es un piso un poco más grande y se nota también un poquito. Entonces ahí sí, que le podemos dedicar de horas a la semana, pues a lo mejor puede ser un par de horas a la semana en vez de al mes, Ya. comparado con el otro que son 2 horas al mes. Pongamos, por ejemplo, ¿no? El título fácil, ¿no? De Tim Ferriss, ¿no? La semana laboral de 4 horas. Podrías dedicarle esas 4 horas a la semana a esos dos pisos y ganarías 2.000 euros al mes, ¿no? De hecho, me lo he replanteado, al principio me lo replanteé y dije, ostras, pero es que yo necesito crecer más, yo con Ya. esto vivo, es genial, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo soy una persona súper activa y necesito constantemente movimiento y yo no soy capaz de quedarme parada, de decir, mira, pues yo vivo de los alquileres, yo necesito más y también al final es esa ambición de crecer como persona y Ujú. profesionalmente, de crear algo propio tuyo y de seguir aportando a la gente, porque al final no es solamente rentabilidad, sino que, ostras, estamos aportando un valor al mercado que no se tiene en cuenta, que no es valorado por muchos sectores, porque a veces se demoniza el alquiler habitacional y yo hablo mucho con los inquilinos y cuando les preguntas a los inquilinos, si no tuvieran esa opción, no tendrían dónde ir. Es que Ya. no hay. Ujú. Total. Y están encantados y agradecidos. Sí, sí, hay gente que no entiende vivir en una habitación, ¿no? Porque ya toda la vida viviendo en su propia vivienda o viven con, en fin, con quien sea, da igual, ¿no? Comparten vivienda, lo que sea. Pero hay gente que no tiene con quién compartir, hay gente que prefiere pagar menos dinero, no complicarse con una hipoteca o no dar esos 30, 40 o 50.000 euros para dar la entrada a una vivienda. Hay que mirar todos los puntos de vista y qué necesidades tiene cada persona, ¿no? No juzgar a todos por igual, creo que es súper importante. Pues sí, efectivamente. ¿Y qué te gustaría mejorar o automatizar de la empresa? No sé, algo que dice, mira, aquí estamos pecando mucho, creo que esto nos vendría bien para, pues, evidentemente, tener más tiempo. Pues la parte del marketing, que de hecho es la que estamos trabajando ahora mismo, pues con colaboraciones, con cositas Ujú. que estamos haciendo. Nosotros tenemos ya muchísimos procesos automatizados. Nosotros tenemos dos fases. Tenemos los procesos automatizados porque no le aportan ningún valor a los clientes, ni a los inquilinos, a los propietarios. Y los que le aportan valor, sí que nosotros estamos presentes con el equipo. Y todo eso ya lo tenemos hecho. De hecho, para nosotros es muy importante las automatizaciones que los procesos vayan a través de la inteligencia artificial. Ujú. Mi marido es un crack en esto, Vale. entonces, y aparte, le encanta todo este mundo, entonces pero lo disfruta muchísimo. Y todas esas cosas, o sea, de hecho nosotros los primeros filtros los tenemos automatizados hasta que llegan a nosotros y ahí sí que es a nivel en persona. Y después, aparte de esto, tenemos procesos automatizados como, digamos, tenemos un estudio de solvencia que es un GPT que creó mi marido, que lo educó para que nos estudie la solvencia de los inquilinos y nos dé qué porcentaje se pueden permitir de alquiler. Entonces, antes de que entre cualquier inquilino, hacemos el estudio completo y ahí nos da, o sea, toda la información, le metemos todos los documentos y nos da toda la información. Tenemos automatizadas, es que muchísimas cosas. Todos los procesos que son superfluos, que no necesitan, que no le aportan valor a los clientes nuestros, están automatizados. Cosas a mejorar es el tema del marketing, que es el que por enfocarnos más en esto y como sí que hemos ido creciendo de forma orgánica, porque los propios propietarios ya nos han recomendado o nos han ido dando más pisos cuando nos han ido conociendo, pues como que no necesitábamos esa parte del marketing, ¿no? No necesitábamos darnos a conocer más, pero actualmente sí consideramos que nos tenemos que empezar a actualizar
y tenemos que poner más foco pues en esta parte. Sí, lo importante al principio es demostrar lo que puedes hacer, ¿no? Tener una base, evidentemente, un crecimiento orgánico y luego una vez que ya has hecho ya es todo eso, pues mucho más redes sociales, ¿no? Publicidad y demás, ¿no? Creo que es lo recomendable, ¿no? Como debemos empezar todos, ¿no? Al final, darnos mucha publicidad sin tener un conocimiento, sin tener un equipo, sin poder hacer los procesos adecuados, pues puede ser que moramos en el intento, ¿no? Y sea más problema que beneficio. Efectivamente, Juan, yo opino exactamente lo mismo que tú. Para mí es muy importante tener una base sólida y para nosotros hasta que no hemos tenido esa base y ese expertise y ya se ha reafirmado cómo funcionamos el mercado y ya tenemos ese escalón bastante sólido, entonces sí, así que nos sentimos preparados porque tenemos equipo. Nuestra intención es en un futuro abrirnos a partes de la península. Ujú. De hecho, ya hemos comprado un piso en Alicante, Ajá. por ejemplo, que estamos Wow. preparando y que lo vamos a alquilar también como alquiler habitacional, pero vamos a mejorar Ajá. el modelo todavía más, vamos a hacer ahí como una especie de, como de prueba, ¿no? A ver qué tal nos funciona allí, Ujú. porque siempre estamos pensando cómo podemos aportar más valor y ahí vamos a hacer una prueba. Entonces, cuando tú te quieres expandir y no tienes una base, luego, pues, bajo mi punto de vista, ahí es donde podemos tener, pues, así como hemos crecido súper rápido, podemos bajar súper rápido. Fenomenal. Y Sí, por mi sí. experiencia personal, yo tengo una necesidad imperiosa de crecer poco a poco, pero haciéndolo correctamente y con una base. Y has dicho en Alicante habéis comprado piso. ¿Cómo vais a llevar la gestión? ¿Distancia? ¿Tenéis una persona allí? ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, toda la gestión operacional del tema de selección, el tema de contratos y todo esto lo llevaremos nosotros desde aquí, todo, porque al final es algo que nosotros ya tenemos mayoritariamente automatizado y para mí es como siempre yo remarco mucho la importancia de filtrar, queremos filtrar de la forma que nosotros lo hacemos, porque nos funciona bien, entonces queremos hacer ese Ujú. filtraje nosotros, pero sí, no obstante, sí que tenemos una persona que es la que va a gestionar la parte de incidencias, la parte de entradas, visitas, salidas y limpieza. Es un poco como tengo yo el alquiler vacacional, ¿no? Yo no me desplazo a la zona, o tengo la obligación de, porque tengo check-in automático, hay limpieza en la zona, una persona de manitas por si se rompe algo, ¿no? Evidentemente. Al final yo me encargo más de la parte online, resolución de problemas, evidentemente coordinar todas esas personas, ¿no? Pero es un poco similar, por así decirlo, ¿no? En ese aspecto, una gestión a distancia, ¿no? Exacto. Aunque yo ya tengo 50 kilómetros, al final no es tan lejos, pero tampoco es tan cerca, porque entre una simple llave ya son 100 kilómetros, ¿no? Entonces, evidentemente no compensa. ¿No? Y volviendo un poco a historia de Habitat Palma, ¿dónde va a estar Habitat Palma en 2030? ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Pues dentro de 5 años, pues mira, me veo que es un poco lo que te explicaba, ¿no? Abriéndonos el mercado, pues una empresa especializada y profesionalizada, que realmente ya lo somos, pero Sí. creciendo a nivel nacional y aportando valor a las personas y ayudando a esos propietarios realmente, porque al final hay algunos propietarios que tienen un solo piso y no quieren que se lo gestionen, ¿no? Simplemente Ujú. quieren saber cómo hacerlo correctamente. Y bueno, alguien que también les puede ayudar, donde nosotros también podemos ayudar en esa parte. De hecho, nosotros ya hemos empezado a través de nuestra página web y el ebook que tenemos en la página web, los propietarios pueden entrar, tienen un ebook donde se les explica bueno, donde se explican ciertas cositas que para mí son súper importantes y a través de ahí pueden ir a una masterclass mía donde les explico unas cuantas cosas más y a partir de ahí pueden adquirir que ya hemos creado un kit de propietario inteligente donde nos abrimos prácticamente en canal y explicamos la parte del backstage de Habitam absoluta para ayudarles a que ellos lo quieran gestionar. Entonces sí que nos gustaría en un futuro poder acompañar a los propietarios si ellos no ven la necesidad de que se lo gestione la empresa, que lo puedan hacer ellos y facilitarles el camino. Que veo muchos que lo quieren hacer pero no saben cómo empezar. Ya, sí, lo entiendo perfectamente. Hay mucho desconocimiento, ¿no? Todavía en el sector. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Y cómo ves el sector en los próximos años, ¿no? Porque hemos hablado que la normativa no nos beneficia lo suficiente, ¿no? ¿Hacia dónde crees que se encamina todo esto? Bueno, yo creo que la vivienda bueno, es una necesidad primordial que cada vez somos más en este país. Bueno, al final es una necesidad que va a seguir creciendo y, a ver, sí que es verdad que puedes pensar, no, es que se cambian esto. Al final nosotros somos del pensamiento de nos tenemos que adaptar. Si hay que cambiar alguna cosa y Ujú. mejorar para seguir avanzando, pues lo vamos a hacer y nos adaptamos a cada circunstancia. Al final, pues echa la ley de alguna forma, echa la forma de que tú puedas trabajarlo de una forma diferente y puedas seguir progresando.
Sí, Yo sí. soy bastante positiva, ¿eh? Yo no soy nada de, wow, no, es que el mundo se va a acabar, es que si cambia la ley, el gobierno vamos a poder fracasar. Es que, de verdad, si cerramos todas las habitaciones que tenemos a nivel nacional, mucha gente se queda en la calle. Propietarios cerrarán sus pisos y tenemos un problema. De hecho, nosotros, algunos pisos de los nuestros que gestionamos estaban cerrados desde hacía tiempo, años, Ya. porque los Por lo propietarios mismo. tenían miedo. Son Claro. pisos que hemos abierto al mercado, no querían abrir a nivel de alquiler convencional, pero sí a nivel habitación porque tenían más seguridad a Ujú. nivel de ocupación. Entonces, al final, eh, por mucho que hagan, no estamos esperando a ver quién está, qué va a cambiar y qué no cambian, sino, ok, esto es lo que tenemos y con esto tenemos que trabajar. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Donde salgamos bien beneficiados todos, ¿no? Y básicamente eso es lo que nos centramos. Sí, al final no hay pisos para todos, esa es la realidad. Es decir, aunque se bajaran los precios, volverían a subir. Es decir, es imposible que todas las personas que viven en una habitación, porque quieren vivir allí por el motivo que sea, por circunstancias laborales, no podrían irse a una casa cada uno. Es imposible. Luego también, en Almería, por ejemplo, pongo un ejemplo claro, en mi zona, un piso normal vale 700 euros el alquiler, ¿no? Pues evidentemente una persona, yo todos los pisos que tengo en tradicional, todos lo comparten con alguien, ya sea por una madre con hijos, ya sea, me refiero a todos trabajando, por supuesto, ya sea por pareja, ya sea por compañeros de trabajo. Al final no son habitaciones porque lo alquilo en tradicional, pero dentro están compartiendo el piso. Al final es lo mismo. Es decir, la gente no puede permitirse, una persona sola prácticamente, muy poca gente a nivel nacional, puede permitirse lo que vale un alquiler tradicional. Entonces, al final lo que hace la gente es compartir piso, que volvemos a la misma, que es compartir piso, que es un piso por habitaciones. Así que no estamos haciendo nada nuevo, ¿no? Pues así es, Juan, y es que es así tal cual como tú lo estás comentando. Al final, sí, necesitas compartir. Imagínate, si ahí con 700 euros no puede permitirse una persona compartir piso, aquí en Mallorca el promedio del alquiler de un piso normalito, en una zona Ya, muy normalita, hablamos de 1.500 euros. ya, ya. Eh, ¿Qué persona se puede permitir alquilar un piso por 1.500 euros? Sí, Prácticamente nadie, porque no es ni el sueldo medio muchas claro, veces. claro, 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 claro. Es inviable y también tenemos que darle la posibilidad a esos inquilinos que vienen por trabajos temporales. De hecho, nosotros de sanitarios tenemos un montón, tenemos enfermeros, tenemos médicos que son de la península y al final aquí les dan una plaza durante X meses para sustituir a alguien durante 6 meses y ya está, y los 6 meses que se les termina el contrato. Entonces, ¿dónde van a poder encontrar un piso ellos solos para poder pagar una entrada donde necesitas 2 meses de fianza, donde necesitas el mes de alquiler, donde muchas inmobiliarias siguen cobrando la Ujú. comisión? Bueno, entonces en total es una media de 4 o 5 meses a 1.500 euros del piso, pues imagínate lo que tienes que poner para estar 6 meses. Es inviable, aunque seas médico. Es que es inviable. Pero que el Y médico no es rico. El médico no es exacto, rico. Por mucho que gane un médico, tiene que exacto. planteárselo, porque seguro que tiene una familia, tiene una vida en su ciudad. Entonces, claro, que no todos pagan un alquiler. Tienen su Claro. familia en la península o en otro Sí, país sí, inclusive, donde tenemos sea. de fuera, y ellos vienen aquí y lo que necesitan es descansar, dormir, poder gastar lo mínimo y a los 6 meses pues volver, porque a lo mejor a veces tienen que hacer puntos y aquí vienen, hacen puntos y se van otra vez. Entonces Mm, nosotros, por ejemplo, aquí hay un tipo de alquiler pues es como bastante temporal que es el que acogemos aquí. ¿Y esta gente dónde se va a ir? ya. Sí, Es sí. inviable, tienes que tener una posibilidad de un alquiler habitacional para que ellos tengan acceso y para que puedan estar temporalmente. Sí, por supuesto que sí. Bueno, vamos a dejar la política a un lado. No, no, bueno, yo no soy mucho de política, ¿eh? O No, sea, bueno, pero soy ya la... me entiendo, ya me soy entiendo. niña, Pero enredamos con esta conversación y estamos aquí esta mañana. An- totalmente. Antes de las preguntas finales, que me gusta hacer un poco más personales, me gusta que el entrevistado me haga una pregunta a mí, ya sea de inversión, personal, lo que te apetezca, me da igual. Pues mira, yo soy amante de los libros Ujú. y soy amante de la formación. De hecho, creo que todos los secretos, absolutamente todos, están en un libro. Y un Ajá. libro te puede cambiar la vida. De hecho, a mí un libro me cambió la vida. Fue el que Ujú. me cambió la vida. O sea, y mi pregunta hacia ti es, ¿qué libro me recomendarías o qué libro me darías a mí que me pudiera cambiar la vida? Wow, que te cambiará la vida. Sobre todo, yo soy una persona súper estresada siempre. Me meto en demasiados jardines donde no me llaman, ¿no? Por así decirlo. Y a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, Sergio Fernández. No me acuerdo el libro ahora mismo, tío. Voy Lo a- tengo aquí detrás. Pero tiene varios libros. Ahora lo cojo si quieres, lo que sea, y te digo cuál es. Porque no. No me acuerdo. De Sergio Fernández tiene varios, ¿no?
Y, por ejemplo, es un autor que me gusta muchísimo, un escritor que me gusta muchísimo, ¿no? Cómo reflexiona las cosas, cómo lo toma todo con filosofía positiva, ¿no? Y hace ese clic que te tomes la vida, oye, con lo que realmente es necesario, ¿no? Decir no a muchas cosas es vital para seguir diciendo que sí a otras, ¿no? Y es como que cuando empezamos siempre nos queremos coger todo lo que nos ofrezcan, queremos poder hacerlo todo nosotros. Y te das cuenta por el camino que para nada es así, que tienes que saber delegar, que tienes que saber decir mucho que no, ¿no? Y por ejemplo, no sé si me va a cambiar la vida o te va a cambiar la vida o no, pero he cogido este libro ahora que me vino ayer y no he empezado a leerlo todavía. No sé si se ve, un momento, perdona. Es Sí, sí, este. pues Se llama me El problema de ser demasiado bueno. Y te leo un poco solamente la parte negrita de atrás porque me siento súper identificado con esto, ¿no? Mira, es un manual de psicología para los que confunden ser una persona buena con dejar de ser uno mismo. No generar ningún conflicto, no desobedecer o cumplir siempre con las expectativas ajenas, ¿no? Y me siento muy identificado con eso, porque siempre estás dispuesto a pensar más en los demás que en ti mismo, ¿no? Y eso para mí es una cosa vital que necesito cambiar. Entonces, a título personal, Sergio Fernández y, por ejemplo, Alex Rovira son dos escritores que me gustan mucho y me relajan mucho cuando lo leo, evidentemente, y tienes ese tiempo para reflexionar, ¿no? Entonces, no te voy a decir un libro en general, pero sí un par de escritores que me gustan bastante. Pues me parece genial, te lo tomo. El título de Sergio Fernández, luego me lo puedes dar o lo podemos dejar por aquí abajo también, no sé. Te lo digo, te lo digo, te lo Bueno, digo. encantadísima porque al final, de verdad que yo esto siempre lo digo porque todo el mundo me dice es que no sé qué hacer con mi vida o algo así cuando me dice, Ya. digo, mira, el secreto está en los libros. Lee libros y te van a abrir la mente. O sea, a mí me cambió la vida un libro y a mi marido el mismo libro. O sea, que fue Ahora brutal. te preguntaré el libro que es, Ah, evidentemente. bueno, es muy típico, o sea, es muy Sí, sí, típico de sí. todo el mundo. Ahora, la pregunta te la voy a hacer. Un libro que sí realmente lo he leído dos veces, la primera no me gustó mucho y la segunda me encantó, fue El monje que vendió su Ferrari, ¿no? De Robin Sharma. A mí me encantó ese libro. La segunda vez que lo leí, ¿no? Porque también creo que los libros son de mucho de momentos. Oye, me lo leo ahora y por lo que sea, a mí me encanta y a ti no, ¿no? O viceversa, ¿no? Y es mucho que se mimetice contigo, esa forma de pensar, en ese momento que te encuentras, ¿no? Y todos los libros creo que tienen su momento, ¿no? Hay libros mucho mejores que otros, por así decirlo, ¿no? Y es más el momento en que tú puedas leerlo. Pues toda la razón, porque a mí algunos libros los empecé a leer y a la mitad es como, "Uf, esto Ya. esto no es para mí". Y luego al cabo de unos meses lo he vuelto a coger y ha sido como, wow, Sí, sí, ahora es el sí. momento. O sea, que tal cual. Total. Vale, vamos con las preguntas finales, como te he dicho. ¿Y te sientes realizada con la vida que has construido, teniendo dos hijos, un marido, habiendo cambiado de trabajo total, sin tener nada que ver con el anterior? ¿Cómo es tu vida ahora, no? ¿Cómo te sientes después de mirar, ahora mirando atrás? Pues, ¿cómo me siento? Me siento muy agradecida, infinitamente agradecida a la vida y al universo porque me siento completamente realizada, me siento muy feliz. Al final, a lo mejor va a sonar como muy típico, ¿no? Pero la vida que tengo actualmente es la vida que soñé cuando tenía 13 años Ujú. y no soñé o sea, con gestionar alquileres, ¿eh? Ya, 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 te entiendo, te entiendo. En plan, mira, yo gestiono alquileres, pero sí que es verdad que yo siempre he querido ser madre, para mí era algo pues muy importante. Ujú. Mi marido y yo estábamos de acuerdo en ser padres. Ojalá pudiéramos ser padres de familia numerosa. De momento, pues lo vemos pues un poco más complicado. Pero sí que es verdad que me siento muy realizada. Siento que estoy haciendo algo que me encanta y para mí es algo primordial para que yo siga empujando, para que yo siga aportando de mí. Porque a veces yo soy una persona que cuando algo no me gusta, como que le pierdo interés y ya, pues es como que no lo hago. Pues la forma que me gustaría, ¿no? Mimando las cosas, ¿no? Ujú. Haciéndolo sobre todo con amor todo, ¿no? Y actualmente siento que lo hago todo con amor, lo hago todo con pasión y me levanto con ganas de trabajar, que es algo muy importante para mí porque cuando me fui de la tienda, yo me levantaba todos los días diciéndome a mí misma, no quiero ir a trabajar, no quiero ir a trabajar llorando, literalmente. O sea, entré en una rueda donde decía, es que yo no pinto nada aquí, es que yo no hago nada aquí, o sea, ¿qué estás haciendo, William? ¿No? Ujú. A día de hoy es todo lo contrario. O sea, me levanto por la mañana y pienso, ok, ¿qué toca hacer hoy? Vamos, a por hacerlo. Y con alegría, con pasión y con ganas. Y para mí es una de las cosas más importantes que he conseguido en mi vida. Y crear bueno, ese equilibrio entre lo laboral y lo personal, que a veces es verdad que, como tú decías, el libro, ¿no? Como que es el que
que es el que estás leyendo ahora mismo, ¿no? Como que te ayuda pues a decir que no cuando es necesario y decir que sí cuando sí que es necesario, ¿no? Un poco. A mí creo que a veces tengo la sensación como que me falta ese equilibrio de no querer de no querer estar tan atenta siempre a todo a nivel de empresa, sino que delegar un poquito más. Y cuando consiga delegar un poquito más, que esa es la parte que me cuesta un poco, en el equipo, yo creo que va a ser brutal. O sea, la sensación actualmente ya es buenísima. Cuando consiga eso. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que saber delegar más, sinceramente, y no buscar tanto la rentabilidad, ¿no? Porque al final tener tiempo, yo tengo una niña, ¿no? Como he dicho antes, de 13 años, y yo voy con ella siempre a voleibol, sé que lleva al dentista, el martes fui con ella al oculista, fui a hablar con el tutor que tenía también martes por la tarde a las 7, no sé, ahora me voy de viaje, tengo tiempo para hacer mil cosas, y soy una persona que tiene muchas cosas, ¿no? Que al final que tengo que gestionar muchas cosas. Pero lo que es importante de verdad para mí, ¿no? Es el compartir con las personas que realmente tú quieres, ¿no? Y sacar ese tiempo para ellos. Y ahí no puedo estar más agradecido, ¿no? Porque tengo todo el tiempo que necesito o me puedo organizar, ¿no? Al final, después de todas esas reuniones que tengo que hacer cosas laborales, pero me puedo organizar, ¿no? Y al final para mí eso es realmente, ¿no? Ser un inversor, ¿no? O tener un trabajo propio, ¿no? Esa es la base para mí. La libertad de poder deshacer y hacer tu horario es brutal. Es algo que yo también agradezco muchísimo porque yo recuerdo que trabajaba, es verdad que tenía un horario muy bueno, trabajaba por las mañanas, pero nunca he podido asistir hasta que dejé de trabajar allí a nada que tuviera que ser de mi hijo, ¿no? Porque a veces en el colegio mis hijos tienen en plan el día que un padre viene para hacer una actividad con los niños. Yo nunca había podido ir hasta que mi hijo mayor ya había salido del infantil, ya estaba en primaria, ahí fue cuando yo dejé y Vale. ahí sí, ahora estoy presente en todas las Claro. actividades de mis hijos, absolutamente en todas. Pero sí que es verdad que para mí no es cuestión de rentabilidad, es cuestión de perfeccionismo. Yo soy muy perfeccionista Vale. y es algo que tengo también que mejorar un poco. Entonces, como que quiero que esté todo perfecto, que esté todo, bueno, que no haya ningún fallo, ¿no? Y a veces eso hace pues que te cueste delegar porque crees, ¿no? Es una creencia limitante, ¿no? Sí, Crees sí, que sí. la única persona que lo va a hacer bien eres Total, tú, ¿no? total. Que el resto siempre se van a equivocar en algo. Y la realidad es que no es así, pero todavía estoy por buen camino porque ya tenemos el equipo, ya estoy delegando muchas cosas, pero sí me falta delegar un poquito más a nivel de perfeccionismo. Me, Sí, me sí, sí, falta. poquito a poco. Poquito. Y William, ¿alguna persona que haya sido clave en tu camino en estos últimos años de inmobiliario o en tu vida antes de empezar el inmobiliario? ¿Alguna persona clave que te ha ayudado a mejorar mentalidad, crecimiento personal y todo esto? Pues mira, una persona clave no tiene nada que ver con la formación y Ujú, mentalidad. Una persona clave que ha sido en mi vida durante, pues realmente desde que lo conozco, es mi marido. Él es la típica persona que me empuja siempre permanente a salir de mi zona de confort, en lo que yo no creo, que a veces tengo dudas de voy a poder, no voy a poder, porque siempre tengo esa creencia de no voy a ser capaz de hacerlo, ¿no? Al final, por mi vida personal y por muchas cositas de mi infancia, ¿no? Pues me he hecho más pequeña de lo que soy, ¿no? En realidad, de las capacidades que tengo, ¿no? Y él siempre o sea, siempre tiene la capacidad de sacar mi mejor versión. Es una pasada que yo siempre se lo digo, ostras, o sea, realmente es algo que yo no veía y tú me has dicho, por supuestísimo que puedes hacerlo. Y cuando lo he hecho, digo, ostras, pues no era tan complicado, ¿no? Él tiene esa visión de siempre de que yo puedo y de que yo ujú. soy capaz y a veces como que cree más en mí que yo, ¿no? Sí, Y es una pasada porque permanentemente crece, 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 crece en todos los aspectos, ¿no? Y al final cuando tienes esa persona vitamina a tu lado que te va inyectando permanentemente eso, pues se convierte en una de las personas más importantes de tu vida, aparte de sí. mis hijos, por supuesto. Y que es necesario, ¿no? Es necesario es tener esa persona, ¿no? Al lado que te apoye, porque evidentemente todos somos personas y tenemos altibajos, ¿no? Sí, ¿Tú qué? totalmente, 100%. Sí. Y si tuvieras que darle un consejo a alguien que quiere empezar, ¿cuál sería, bajo tu punto de vista? Pues mira, un consejo que a mí me dieron también en su día es una frase que te he dicho antes, ¿no? O sea, analiza, pero no te quedes paralizado. O sea, Ujú, no te quedes paralizado. Estudia, lógicamente, no te tires a la piscina sin haber hecho los números, pero yo he conocido las ponencias que he ido haciendo inversores ujú. que llevaban años, o sea, con dinero en el banco, que yo hubiera comprado 4 pisos, y yo les decía, digo, es que ¿qué haces tú con todo eso en el banco, por favor? Que estaban mirando a ver si encontraban la oportunidad perfecta. O sea, al final, la oportunidad perfecta no te va a encontrar. La vas a tener que encontrar tú y te vas a tener que lanzar y vas a tener que arriesgarte la primera vez porque desconoces.
la experiencia en sí, ¿no? Sino yo lo que aconsejo básicamente es que tiren para adelante, que tengan unos objetivos marcados, que para mí es algo muy importante, que nos marcamos permanentemente, y que se lance, que vaya haciéndolo y que por el camino vaya revisando si el camino que está haciendo le están llevando a sus objetivos. Sí. Y has dicho antes el libro que te marcó, por así decirlo. ¿Podrías contarnos tanto a ti a tu marido qué libro es ese? Pues mira, yo creo que el 90% de los inversores o los podcasts que voy escuchando por ahí han dicho el mismo libro y parece como, suena como atópico, Sí, pero es Robert Kiyosaki, o sea, fue padre rico, padre pobre. sí. Y lo empecé a leer pues justo al inicio del COVID, al final cuando nos encerramos, yo sí que he sido bastante lectora desde siempre, pero mi marido, por ejemplo, era cero lector. Era cero, pero yo creo que en su vida pues habrá leído un libro hasta que yo le obligué a leer el de Robert Kiyosaki. Yo antes, un poco antes del COVID, empecé con el crecimiento personal. Entonces empecé a trabajar pues la parte de lectura, la parte de crecimiento personal y todo esto. Y una de las veces cayó a mi mano pues este libro y dije, venga, es bastante chiquitito, dije, voy a verlo. Y cuando lo terminé de leer, dije, wow, o sea, ¿en qué momento se me está haciendo un clic brutal que yo nunca había sentido? ¿No? Entonces cogí el libro, se lo dejé a la mesita de noche a mi marido y le dije, cariño, te obligo a leer este libro. Y realmente aprendes poco con el libro. ¿No? O sea, Como aprender. puedes aprender mucho porque de Claro. hecho no funcionamos igual que Estados Unidos y muchas veces lo que él propone aquí en la actualidad ni siquiera se puede hacer. Claro, claro, evidentemente. Por Pero eso te digo que realmente no es como aprender, como un curso, como tal, sino es esa inspiración, ¿no? Oye, hay un camino diferente al que conozco, ¿no? Por así decirlo. efectivamente, ¿eh? Sí, Así, entonces le obligué a leer ese libro, o sea, literalmente me decía, tú sabes que a mí no me gusta leer, no sé qué, y le dije, mira, no, o sea, nunca te he obligado a nada, es la primera vez que te obligo a leerte un libro, digo, y necesito que lo hagas porque necesito que me acompañes a entender sí. esto. Y bueno, y se leyó el libro y en ese mismo mes se leyó todos los de Robert Kiyosaki. Por ejemplo, el cuadrante del flujo del dinero que te iba a decir ahora, lo empecé a leer, pero es como, no sé, me resultó un poco, bueno, no digo que sea igual, pero habiéndote leído ya el de Padre Rico, Padre Pobre, claro, tienes expectativas de decir, voy a seguir, ¿no? Y como se queda un poco corto bajo mi punto de vista. No, no, para mí, no digo que sea mejor libro ni peor, pero claro, no tiene nada que ver un libro con otro, ¿no? Y quizás las expectativas del primero, pues no fueron las mismas que en el segundo, ¿no? Pero bueno, que no pasa nada. Yo este no lo he leído, pero él sí que lo leyó. De hecho, ya te digo, cuando terminó el que yo le obligué a hacer, siguientes todos los leyó uno detrás de otro. Entonces fue cuando me dijo, ¿estás preparada? Porque lo que me has hecho Sí, me ha sí. abierto mucho y ¿estás preparada para volar? Y le dije, pues no lo sé, pero vamos a por ello, ¿no? Muy bien. Pues a mí me encanta viajar. ¿Me puedes recomendar algún lugar, tanto en España como en el extranjero, que no deba perderme? Pues mira, yo también soy un amante de los viajes. De hecho, mi marido siempre me dice que a mí me da igual el país por tal de viajar. Sí, ¿El sí. país que te recomiendo? Pues mi país. Yo soy Sí. de Marruecos y Ajá. no sé si has ido a Marruecos. No, no he ido a No Marruecos. has ido, pues te va a sorprender. Y Mm. bueno, hay las dos versiones de Marruecos. O lo odias o lo amas. Ya. Están los dos perfiles, pero mayoritariamente la gente lo ama. Hombre, Es un claro, evidentemente, sí. Por supuesto. bueno, es una barbaridad lo que pues, en ese país la gente, bueno, es que todo en general, o sea, bueno, hay una sensación como diferente, es como si estuvieras viviendo en otro mundo completamente diferente. Bueno, aquí un poquito en ciertas zonas, como si aquí nos retrocediéramos pues unos cuantos años atrás, 40 años atrás tranquilamente, pero es tan bonito, es tan acogedor, la gente es tan dispuesta a ayudar a todo el mundo, donde te abre las puertas de su casa sin conocerte de nada, donde hay una seguridad brutal, donde todo el mundo, y me parece una experiencia que te puede cambiar en muchos aspectos de la vida y si no conoces el país, estoy segurísima que volverías a repetir otra vez porque lo tenemos aquí al lado y muchas veces lo infravaloramos o a veces tenemos miedos, ¿no? Porque yo tengo muchas personas en las que yo no me atrevo a bajar yo sola porque tengo miedo a, pues, a lo que tal, a por la seguridad, ¿no? Y mi marido muchas veces se siente más seguro allí que aquí. Sí, pero el problema es el que no ha ido. Sinceramente, ¿no? Lo que dice la gente, o no lo que dice, sino por la gente que no ha ido, lo que cuenta, ¿no? Claro, el que no ha ido, lo que te cuenta, ¿no? Es como, vale, pero si no ha ido, ¿qué me estás contando, ¿no? Y es un Ese es poco un lo que poco el principal ese que problema. no sabe nadie.
No tiene nada que ver el Marruecos con el Marruecos que Ya. vemos aquí. Nada que ver, absolutamente nada. O sea, de hecho, es que es todo lo contrario. A veces por desconocimiento no le damos esa oportunidad. Y yo creo que es un país que está, como se había olvidado, pero actualmente está en auge. O sea, totalmente. Nosotros, mi Ujú. marido y yo llevamos pues yendo a Marruecos. De hecho, el año pasado o el otro, fuimos por primera vez con mis hijos. Hicimos Marrakech, el Sahara, que es el desierto, hicimos todo el camino, bueno, alquilamos el coche y luego pues estuvimos por ahí alrededor. Igual que también estuvimos ayudando en el terremoto y todo esto, fue mi marido durante una semana ahí con mi hermano. Hicimos todo ese camino, estuvimos ahí durante unos días y mis hijos nunca habían ido. Yo estaba esperando por el tema de la seguridad de los coches, porque ahí las sillitas de los bebés y todo esto, yo soy como muy cuadriculada en ese aspecto, Sí, entonces sí, hasta sí, que sí, no han sido claro. mayores no les he llevado para que yo me sienta pues un poco relajada en ese aspecto. Y mis hijos han vuelto queriendo volver a Marruecos cada año. O sea, de hecho, cuando hemos llegado a casa me dice, mami, qué buena que es la gente de allí. O sea, todo el mundo nos ayudaba, todo, los niños, todo el mundo les daban obsequios. En plan, a lo mejor íbamos por la calle y les regalaban una nube de azúcar, íbamos a un restaurante, un juguete, pues un montón de casos, abrazos, besos, y tú dices, ostras, qué pasada, ¿no? Y pues mis hijos que nunca habían ido y que no saben ni el idioma, a pesar de que yo sea de allí, entienden alguna cosa, alguna frase, alguna palabra, pero no saben hablarlo. Se pusieron a jugar ahí con los niños y fue un espectáculo. Y su experiencia fue tan brutal que quieren volver todos los años. Porque tú tienes familia aquí que habla el idioma o que haya estado más tiempo que tú allí. Familia aquí, ¿te refieres? Sí, Si familia allí... en España, perdón, familia en España que ya ha venido de Marruecos o algo, o es tú la única, digamos, que ha No, venido no, de o Marruecos. sea, yo aquí llegué con 11 años. Sí. Mi madre ya hacía años que vivía aquí, entonces Ah, cuando vale. cambió su situación nos trajo a mi hermano y a mí. Mis padres Ajá. estaban separados. Mi padre vive allí con su mujer y con sus hijos, y mi padre nos trajo, bueno, mi madre nos trajo aquí. Entonces aquí vive mi Ujú. madre, y también de mis tíos y primos también viven aquí. Ahí en Marruecos estaban mis abuelos, que fallecieron Vale, hace pues unos años, y vale, vale. realmente una familia tengo allí. O sea, nosotros lo que hacemos es cuando vamos a rodar por el país. En realidad yo soy Vale, de vale. Tánger, soy del norte, pero vamos por todo. Vale, vale. Genial. Vale, ¿y a quién me recomendarías para la próxima entrevista? Pues mira, Que uno de tengas nuestros... contacto, que es ¿Eh? importante que tengas contacto, que luego me decís personas muy complicadas y es imposible traerlas. Bueno, yo creo que no es complicado y es conocido, y para nosotros ha sido un mentor. El tema financiero ha sido muy, muy importante, tanto para mi marido como para mí. Ujú. Es Alex MB, seguro que lo Ah, conoces. sí, No sí, sé sí, si lo has claro. Sí, sí. podido traer. Si no tienes contacto, pues, pero vamos, te lo podemos facilitar, supongo, pero si no, igualmente creo que puede aportar mucho valor a nivel financiero. Nosotros nos ha aportado muchísimo, de hecho es nuestro mentor, y estamos muy agradecidos. Sí, sí, es un crack. La verdad que tengo la suerte de conocerlo, tengo contacto con él y tal, así que sí, sí, evidentemente. No se lo he propuesto por hacer algo diferente quizás con él, me parece una persona súper interesante y que tiene tanto potencial, ¿no? Que no es por hacer una entrevista, sino hacer algo más, que podemos sacar lo mejor de él, ¿no? Por así decirlo. Oye, ¿cómo podemos aprovechar al máximo a Alex, ¿no? No tanto su Es un historia como tal, que quizás sí es muy conocido ya, ¿no? Pero es sí. un crack, sí, sí. Sí, sí. Pues bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Espero que te hayas sentido cómoda, que te haya gustado. Así que cuéntanos un poco para quien quiera saber de ti, dónde pueden encontrarte. Bueno, Juan, por mi parte ha sido un placer compartir este ratito. He estado de verdad súper a gusto, súper cómoda, y ojalá pues lo que hemos ido hablando por aquí un poquito le pueda aportar a alguien ese Ujú. granito de arena y le ayude pues a crecer. ¿Dónde nos pueden contactar? Pues mira, a través de nuestra página de web, que es www.habitanpalma.es, ¿vale? Donde ahí pues hay bastante información, hay acceso pues a un ebook, a la masterclass, etcétera. Y luego tenemos Instagram, que es Habitat Palma. Y a través de ahí nos pueden contactar, nos pueden escribir. En la página web también está el número de teléfono, y cualquier cosita, pues estamos por aquí esperando a lo que necesite. Muy bien. Pues muchísimas gracias por todo y espero que nos veamos, bueno, en otra quedada o allí o aquí en Almería, cuando tú quieras, ¿vale? Pues ha sido un placer, Juan, de verdad. Muchísimas gracias. A ti. Un saludo. Chao, chao.